7 décadas de la Declaración Universal de Derechos Humanos, Norberto Bobbio dijo que, frente a la barbarie de la Segunda Guerra Mundial y de otros hechos atroces, se había inaugurado un tiempo de derechos. En este año, el tiempo sigue su curso y con él la lucha de las mujeres por exigir respeto para sus cuerpos, sus familias, sus entornos más cercanos y territorios. Bienvenidas y bienvenidos al tiempo de derechos, tiempo de defensoras. A continuación, el discurso de apertura por Dina Benavides Llerena, defensora del pueblo de Ecuador encargada para el periodo de transición y primera mujer a cargo de la Institución Nacional de Derechos Humanos. Dina. Buenas tardes con todas, con todos. Gracias por estar aquí. Gracias a tantos rostros conocidos, tantos rostros de defensoras de la sociedad civil, defensoras de la propia institución, también de la Defensoría del Pueblo. Gracias a las instituciones que han acogido el llamado de venir a este que es un acto que tiene un valor particularmente importante para la Defensoría del Pueblo. Es un acto con el cual hemos querido hacer un cambio en lo que se considera que debe ser los actos de homenaje o de conmemoración del Día de los Derechos Humanos. Ya hicimos un acto inicial el propio 10 de diciembre, cuando hicimos un balance de la situación de derechos humanos. Un ejercicio nuevo, todavía parcial, pero que quiere dejar esa ruta marcada para lo que debería ser el ejercicio permanente de estarnos preguntando cómo vamos en derechos humanos. Parte de los mapas que ustedes ven aquí son el reflejo de ese intento de dar fe de lo que debería ser nuestra institución como defensora de derechos humanos, estar aportando para la reflexión, para la comprensión y sobre todo para la acción en derechos humanos. Este día es un día en el que les hemos invitado para recordar el Día Internacional de los Derechos Humanos, este 10 de diciembre, que desde 1948 se viene marcando como el Día Internacional. Pero a la par, es un día para tener presente otras fechas que se conjugan y que engloban y le dan sentido y trascendencia al 10 de diciembre. Se unen a este 10 de diciembre el 9 de diciembre, el Día de las Personas Defensoras de Derechos Humanos, y el 29 de noviembre, el Día Internacional de las Defensoras de Derechos Humanos. Uno, cuando está hablando tanto de los derechos humanos, tiene que preguntarse qué son. Y lo más fácil siempre ha sido decirnos que los derechos humanos están vinculados con esa calidad de que somos personas y de que inherentemente tenemos derechos. Y aunque esto es importante y es real, y de esto nos habla esta Declaración Universal de Derechos Humanos, que estamos en esta fecha conmemorando sus 70 años, algo que también nos debe animar es comprender que los derechos humanos no nos caen del cielo. Los derechos humanos se forjan, se luchan y se conquistan. Y por eso, desde la Defensoría del Pueblo asumimos una visión de derechos humanos que está marcada por esta concepción de esta visión crítica de los derechos humanos que los ubica como el resultado en construcción de luchas y procesos sociales que buscan garantizar los bienes materiales e inmateriales para la vida digna. Y esa vida digna que tiene que ser forjada desde lo individual, pero también desde lo colectivo. Los derechos humanos buscan trastocar las relaciones injustas de poder. No niegan el poder, creen que el poder está en las personas y en los colectivos, pero se oponen al abuso y a la injusticia que se forja en muchas de nuestras sociedades. Nos pertenecen a todas y a todos, pero su vigencia depende de que los defendamos y los convirtamos en herramientas vivas. No pueden quedarse escritos en las normas. Tienen que estar y tienen que estar ahí para actuar y para transformar. Estos derechos han tenido un recorrido. Los derechos humanos surgieron para protegernos de las atrocidades de la guerra. Son 70 años de la Declaración Universal de Derechos Humanos y esa declaración surgió como una respuesta a la barbarie. Ese es el recorrido moderno de los derechos humanos, el recuerdo de que la barbarie no puede estar vigente en nuestras sociedades.
También se reconocieron derechos a los defensores y defensoras para enfrentar las olas de violaciones de personas que defendían y que siguen defendiendo los derechos. Son 20 años de la Declaración de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos. En 1998 se adoptó esta declaración. Y finalmente, para enfrentar la crisis planetaria, hace 10 años, en el 2008, nuestra Constitución, esta Constitución pionera en el mundo por reconocer los derechos de la Declaración, los nuevos derechos también, esta declaración agregó algo a los humanos, agregó el sentido de reconocer la trascendencia y la interrelación con lo no humano y nos dejó y nos exige todo el tiempo el reconocimiento de los derechos de la naturaleza. En este recorrido, la Defensoría del Pueblo tiene también obligaciones y sus obligaciones están dadas por dar cuenta de ese recorrido, defender a las personas y los colectivos en cada uno de esos derechos, a la naturaleza y a los defensores y defensoras de derechos humanos. Es el tiempo de derechos y es así desde 1948. Ese tiempo que marcó la diferencia porque antes teníamos las personas solo deberes, los derechos eran de los estados antes de 1948. A partir de 1948 se inaugura el reconocimiento de las personas y de los colectivos como sujetos de derechos. Y con ello, el tiempo de la lucha y la exigencia por la dignidad. Ha sido un tiempo de evolución, de avances y retrocesos, y que ha estado marcado por el compromiso y convicción de personas, colectivos y movimientos que desde distintos espacios y latitudes han creído en la importancia de su vigencia efectiva. Por ello, para este año 2018, la Defensoría del Pueblo ha querido provocar una reflexión sobre la importancia de defender derechos, de reconocer a quienes les dan vida con su acción y de la necesidad imperiosa de su protección. Es tiempo de quienes defienden los derechos, y esas personas que defienden los derechos se llaman defensoras y defensores de derechos humanos y de la naturaleza, decimos en Ecuador. Son personas o colectivos que ejercen el derecho de promover, proteger y procurar la realización de los derechos humanos y de la naturaleza. Esto incluye tanto a las actividades profesionales como a las luchas personales, colectivas, y a estas actividades vinculadas en algunas veces de forma permanente y otras de manera ocasional para la defensa de los derechos humanos. Pero esta defensa tiene también una particularidad y ha estado marcada históricamente por la presencia de las mujeres. Las mujeres que en el léxico de derechos humanos decimos que son las defensoras de derechos humanos. No hay una sola lucha social en donde las mujeres no hayan estado presentes. A veces han estado visibles y han tenido un rol protagónico, y muchas otras veces han estado invisibilizadas y en la retaguardia, pero aportando y definiendo, aún desde la retaguardia. No hay un espacio de la vida en donde las mujeres no estén y generen transformación. Las mujeres no solo gestan vida, sino que luchan por ella y también la defienden. Sus luchas cotidianas están desde la casa, en el barrio, en la comunidad, en sus países y en la esfera internacional. Tienen y vienen forjando luchas propias por su reconocimiento como sujetas de derechos. Ya llevamos larga historia en la defensa de esos derechos propios y ese reconocimiento de que siendo mujeres tenemos que ser iguales y que la igualdad no es una mera igualdad formal. Pero a la vez, las mujeres apoyan o son parte de esas luchas individuales y colectivas por los derechos de los demás, por sus hijos e hijas, por sus parejas, por sus hermanos y hermanas, por sus vecinos y vecinas, por todos los que necesitan que las defiendan. Hoy, muchas de ellas se funden y reconocen con la naturaleza y la defienden como parte de su territorio de exigibilidad y de vida. Y reconocer a las mujeres defensoras y en esos gestos heroicos que muchas de ellas han tenido que jugar, también es reconocer las particulares formas que tienen de verse amenazadas en el ejercicio de este derecho a defender derechos. Las mujeres enfrentan riesgos. Muchas de ellas actúan enfrentándose a estructuras sociales,
económicas, políticas y culturales que las estigmatizan, las excluyen y buscan deslegitimar sus luchas. Son las mujeres que están en la calle, pese a que les digan que su lugar es el de la casa. Son las mujeres que pelean por los destinos de sus hijos, esposos o parejas, aunque las califiquen de malas madres y hasta las culpabilicen por el destino de los suyos. Son las que se arriesgan a alzar la voz, a dar su vida por los territorios, aunque les digan que no pueden y que no saben dirigir. Son las que enfrentan los riesgos específicos de ser mujer, esos riesgos que se inscriben en sus cuerpos, porque el cuerpo de las mujeres siempre ha sido el territorio para la violación. Son las que se enfrentan al escarnio, las que se levantan pese a la censura social. Ser defensora es peligroso y yo diría que subversivo en sociedades racistas, patriarcales y capitalistas como las que vivimos. Y por eso ser defensora no es una tarea fácil. Para muchas es un ejercicio de descubrirse, de reconocerse y reconstruirse cada día, porque hay que pelear incluso con aquellos patrones culturales que nos han interiorizado y que en muchos de los casos nos limitan en nuestra capacidad de decisión. Pero pese a lo problemático, pese a lo complejo, cada vez más mujeres asumen estos riesgos, desafían el orden y se enfrentan a los poderes, esos poderes que no son solo públicos, sino que son también privados. Estamos así, retomando a lo que diría Belli, el tiempo de las mujeres fuertes, de esas mujeres convencidas, firmes y valientes, de esas mujeres que dejan de ser heroínas individuales porque abrazan y develan causas colectivas. Y es en el reconocimiento a esas mujeres fuertes que nos encontramos reunidos esta tarde. Hoy vamos a reconocer a 5 mujeres y con ellas no vamos a reconocer solo la individualidad, sino vamos a reconocer las causas, que son las causas de mayor preocupación en este país. Son mujeres que han luchado por la verdad, la justicia y la reparación, que han enfrentado situaciones adversas en esa lucha, que han confrontado al poder o a distintos poderes, que han develado los mecanismos que el poder usa para limitar los derechos. Son defensoras que nos inspiran y motivan a seguir en la lucha por los derechos humanos y de la naturaleza. Sus acciones nos invitan a asumir que la verdad es un requisito para la justicia, que la justicia es un elemento para la reparación, que la reparación debe ser una forma de restitución de derechos y que la no repetición de los hechos es la base necesaria para los procesos de reparación, ya sea individual por cada caso, pero sobre todo para la sociedad. Para esas mujeres fuertes, para estas mujeres guardianas de la libertad, para estas mujeres de palabra y de acción, para estas mujeres preservadoras de la dignidad, va este acto y el consejo que, retomando a Belli, quiero poner a consideración de ellas y en general de todos. Si eres una mujer fuerte, protégete con palabras y árboles e invoca la memoria de las mujeres antiguas. Constrúyete, cuídate, atesora tu poder, defiéndelo, hazlo por ti, te lo pido en nombre de todas nosotras. Bueno. Ahora le cedo la palabra a Javier Arcentales, asesor de la Defensoría del Pueblo del Ecuador, también protagonista del trabajo que se viene realizando en este periodo de transición, quien facilitará la mesa de diálogo sobre el rol de las defensoras de derechos humanos y de la naturaleza y de los riesgos que enfrentan al ejercer esta labor. Javier. Buenas tardes con todas, con todos. Bienvenidos a esta segunda parte de este evento tan especial que tenemos el día de hoy. Quiero el día de hoy comentarles qué es lo que vamos a tener en este momento. Vamos a tener un pequeño conversatorio con defensoras de derechos humanos, quienes nos van a compartir sus reflexiones. No hemos querido hacer un espacio muy académico, rígido, sino que justamente la labor de los defensores y de las defensoras de derechos humanos creemos que parte sobre todo de una convicción y de una motivación que es profunda.
Y creemos y queremos, sobre todo, que nos compartan eso, más allá de la reflexión teórica, más allá de lo que dicen las normas. Creo que es importante conocer la experiencia y la vivencia. Para eso les voy a pedir, por favor, que pasen a la parte de adelante donde tendremos este conversatorio, a Cristina Burneo, quien es docente de la Universidad Andina Simón Bolívar. Es una defensora de derechos humanos. No sé si está aquí también Ana Cristina Vera. Todavía no llega Ana Cristina. Y nuestra tercera invitada es... Perdón, Pancho, ¿quién es la tercera? La Pati Hualinga. ¿Dónde está la Pati Hualinga? Y a Pati Hualinga, por favor, si es que nos puede acompañar. Le damos también un aplauso a Pati Hualinga. Ella es defensora de las mujeres, de la Amazonía y de la tierra. Por favor, Pati, si nos acompañas aquí en este breve conversatorio que vamos a hacer el día de hoy. Bueno, como les decía, la idea de este breve conversatorio es un espacio mucho más informal, en donde queremos conocer un poco más a fondo a las personas que nos acompañan hoy. Las mujeres que tengo a mi lado son defensoras de derechos humanos. Cristina, desde la academia, desde las letras, ha acompañado luchas y procesos de defensa de los derechos de las mujeres, y ella también se convierte en una defensora de derechos humanos. Y Pati Hualinga también, desde la Amazonía, la defensa de los derechos de las mujeres amazónicas, desde los derechos de los pueblos y de los colectivos indígenas, y también desde la defensa de la naturaleza. Entonces quisiéramos conversar así muy informalmente con ustedes. Primero, no sé si es que nos pueden comentar, ¿se consideran ustedes defensoras de derechos humanos, o a quiénes consideran ustedes que son defensoras de derechos humanos? Yo creo que la gente me considera defensora de derechos humanos. Yo personalmente hago lo que tengo que hacer, y he admirado muchísimo a la gente que lucha, por la justicia, por la verdad, por defender a las poblaciones más débiles, y yo he estado luchando para que los derechos colectivos de los pueblos indígenas se respeten. Y últimamente hemos estado luchando para que los derechos de las mujeres indígenas de la Amazonía se respeten, y nos hemos ido vinculando, y resulta que ahora ya somos defensoras. ¿Desde cuándo tú defiendes los derechos humanos? Los derechos de los humanos y de la naturaleza también. Bueno, yo he estado desde niña vinculada a los procesos organizativos, y he sido dirigente de Sarayaku por 6 años. He estado en la defensa del pueblo de Sarayaku desde el 2003 activamente. Antes veía a mis hermanos, y con las mujeres amazónicas nacimos en el 2013. Cris, tú si nos puedes comentar, ¿tú te consideras defensora de derechos humanos? Yo primero quería reconocer la presencia de Elizabeth, Yadira, Patricia, Margot y Alexandra, que están aquí, y de mis compañeras del movimiento feminista y de mujeres que están allá. Algunas están ahora en la defensoría, y eso es para decir que somos un movimiento, ¿no? O sea, no se puede ser defensora, somos defensoras, si es que nos llaman así, como dice Patricia, así nos autodeterminamos también, y eso solo se puede hacer en manada, solo se puede hacer en colectivo, ¿no? Porque tenemos que ser muchísimas para que nos crean, y tenemos que ser muchísimas para avanzar un poquito. Entonces, digamos, yo creo que somos militantes y somos defensoras en esa medida, en que somos un montón de colectivos y un movimiento que viene de muchísimas décadas. Aquí hay mujeres que se han jugado décadas de su vida, ¿no? Y que está poniéndose siempre en cuestión el sentido de su vida, porque se han jugado por cosas que vemos que ahora retroceden. Entonces, solamente en ese sentido yo creo que nos podemos entender así, en colectivo y en un movimiento intergeneracional, y que se ha diversificado internamente de una manera enorme, y que eso nos trae tensiones, pero también nos trae tensiones muy productivas. Entonces, me di una vueltota para responder, pero es solamente para decir que solamente nos podemos entender en colectivo. Entonces, me resulta imposible responder individualmente, la verdad. ¿Y qué te motiva a ti para poder estar en esa lucha? O sea, yo cuando yo vi a mi madre y a muchísimas mujeres que me anteceden a mí sufrir violencias, ¿no? Entonces, la convicción de las mujeres siempre parte de constataciones de nuestras propias violencias, y de las violencias de las otras, de los niveles de riesgo distintos con los que hemos sobrevivido a esas violencias, y a mí eso es lo que me motiva. Pero cuando yo empecé a escribir sobre esto fue cuando asesinaron a Karina del Pozo, y mis estudiantes eran sus amigas, y llegaron absolutamente perturbadas ante el asesinato de
de su amiga, y les habían dicho a todas que eran prostitutas y que por eso Karina había sido asesinada. Entonces ese día suspendimos clase y empecé a escribir en ese momento y ya no paré. Son poquitos años, ¿no? Porque hay muchas mujeres que me anteceden en eso también. Pati, ¿qué es lo que te motiva a ti a seguir en la lucha? La violación de los derechos humanos, especialmente enfocada en pueblos indígenas, la defensa de la naturaleza, las industrias extractivas que destruyen el Amazonas y toda la violencia que se puede vivir allá en la Amazonía y que no es visibilizado. Ese es un motivo suficientemente fuerte como para ponernos al frente y gritar la verdad. ¿Y tienen miedo? ¿Tú como defensora enfrentas miedos? ¿Has tenido miedo en algún momento en esta labor que haces? Sabes que no he pensado en el miedo. En algún momento he sentido incertidumbre por la familia, pero no he pensado en el miedo, realmente, porque yo creo que una de las cosas que si uno se pone a pensar en el miedo, uno no va a poder avanzar. Entonces nosotros avanzamos, lo que tiene que suceder, sucederá. ¿Tus miedos, Cris? Ya, ¿qué más voy a responder? No, y además de haber seguido a muchas mujeres y a las mujeres amazónicas y a las mujeres defensoras de la tierra, eso es lo que yo he visto, eso es mi aprendizaje más bien. O sea, ahí muchas mujeres creo que nuestros aprendizajes vienen de la fuerza de mujeres como Patricia, que son un montón, ¿no es cierto? Y es a entender que no hay oportunidad para el miedo también se vuelve incluso un privilegio, ¿no? Que no tenemos muchas veces. Ana Cris, un aplauso para Ana Cris. Lo importante es que llega y nos acompaña a todos y para compartir. Ana Cris, esto nada más para ponerte un poco a tono de lo que estamos haciendo un breve conversatorio sobre lo que implica ser defensora de derechos. Tú también te has caracterizado y todos los que estamos aquí te conocemos por la defensa diaria y cotidiana que tú haces de los derechos de las mujeres, principalmente de esos derechos sexuales y reproductivos que son tan importantes y al mismo tiempo son cuestionados. Nada más para que nos comentes un poco qué es lo que te anima a ti en esa lucha cotidiana y diaria que ustedes tienen desde Surcuna, si nos puedes comentar. Listo, muchas gracias. Perdón la demora, tuve un problema con el transporte de mi hijo que no llegaba y entonces tenía que esperar a que llegue. Las defensoras también son madres, entonces creo que es sumamente importante el tema de ser defensoras y creo, justo ahora con lo que pasó con mi hijo, justamente estaba pensando en cuáles son también las brechas y las barreras que las mujeres enfrentamos, que son distintas a las que enfrentan los hombres cuando defendemos derechos humanos. Y muchas tienen que ver con todo este trabajo del cuidado que lo seguimos haciendo nosotros. Hoy día el papá de mi hijo lo iba a recoger, pero no llegaba, el niño no llegaba, yo tenía que venir y entonces nos toca también asumir todo este trabajo. Creo que el ser defensoras es sumamente importante porque tiene que ver justamente con problematizar nuestro lugar en la sociedad y con volvernos actoras justamente de los cambios sociales que queremos generar. Me parece como súper importante todo lo que hemos venido haciendo muchas de nosotras en la construcción como de una sociedad de derechos humanos. Desde esta cotidianidad, desde el trabajo concreto, desde el acompañamiento concreto, y me parece que tiene que ver también con cómo vamos justamente desestructurando formas históricas, tanto de opresión como de poder. Creo que ser defensora justamente tiene que ver con eso, con cómo se pelea desde esta cotidianidad concreta, ¿no? Del ser mujer. ¿Por qué en tu caso el tema de derechos sexuales y reproductivos sobre todo ha sido una de tus principales luchas? Bueno, yo creo que el tema de derechos sexuales y derechos reproductivos es un tema fundamental en la sociedad, sobre todo para nosotras las mujeres. Creo que es súper importante pensar cómo la reproducción y la vivencia de la sexualidad se vuelven también barreras muchas veces en el ejercicio de nuestros derechos humanos. A mí me parece, por ejemplo, que temas como el tema de aborto, como el tema de poder decidir la familia que queremos tener, como el poder reproducir el trabajo del cuidado, el trabajo en general, ¿no? Lo que implica la división sexual del trabajo, pensarla, politizar esos temas de la economía, tienen que ver mucho justamente con el tema de los derechos sexuales y derechos reproductivos. Me parece que las mujeres no podemos considerarnos ciudadanas plenas si no podemos decidir sobre lo más básico y fundamental en nuestras vidas, que es nuestro cuerpo, nuestra familia, cómo queremos vivir, cuántos hijos e hijas queremos tener, en qué condiciones queremos tenerlo, cómo podemos gestionar nuestro trabajo del cuidado en lo cotidiano también. Y me parece que esas son cosas fundamentales que hay que poner en debate. Por eso los derechos sexuales y los derechos reproductivos, por supuesto, en un marco de derechos humanos en general, porque no se pueden desligar de la defensa de los otros derechos humanos. No se puede hablar de derechos sexuales y derechos reproductivos si no hablamos de defensa de la tierra, por ejemplo. Si no hablamos de nuestros territorios libres de minería, libres de violencia, si no hablamos
de la defensa de los derechos humanos de las mujeres, si nos hablamos de la defensa de los derechos humanos de las personas desaparecidas, si no hablamos de justicia, de reparación, de memoria. Entonces me parece que es fundamental mirar todos como los derechos están ligados, están unidos, pero me parece que los derechos sexuales y los derechos reproductivos, al menos en lo que tiene que ver con los derechos humanos de las mujeres y que construir igualdad real y concreta, más allá de lo que se diga en los libros, de lo que se escriba, son fundamentales para nosotros, porque para nosotras la reproducción ha constituido una carga desproporcionada. No, es bonito lo que dices tú, porque antes la Cris reflexionaba y decía que quizá el reconocimiento de unas, o que una no es solamente una, sino que una también son todas. Y asimismo creo que los derechos no solamente es un derecho, si es que no se lo piensa en el conjunto y en la integralidad de los derechos, ¿no? Quería también preguntarles a ustedes, quizá Pati, ¿cuál ha sido tu referente, alguna persona, alguien que te motiva o que fue tu referente en esta lucha por los derechos de la naturaleza y de los pueblos indígenas? Yo creo que la bondad de mi madre influyó mucho en mí. Ella abre su casa a todos, siempre estaba dispuesta a ayudar sin importar quién era, inclusive cuando llegaban militares y todos, si estaban en apuros, les ayudaba. Ella abría su corazón y siempre estuvo, y ella nos ha influenciado a toda la familia. Ahora es una mayorcita de 85 años, pero la influencia de ella nos ha dejado marcado. Y la lucha del pueblo de Sarayaku, ahí aprendí totalmente todo lo que tiene que hacerse para poder resistirse ante un Estado opresor, ante una invasión de empresas petroleras, ante la calumnia, ante la persecución, ante la estigmatización. Y eso marcó el inicio de todo lo que soy ahora, ¿no? Después me di cuenta que tanto había trabajado en las organizaciones con dirigentes hombres que me había masculinizado. Cuando asumí la dirigencia de la mujer, tuve que volver a aprender nuevamente y cada día para mí es un gran aprendizaje, porque trabajar con las mujeres es absolutamente otra dinámica y trabajar con las mujeres amazónicas es tener la propia dinámica. Muchas gracias, Cris. ¿Alguien que a ti tengas como referente y que digas que eso quieres ser cuando seas grande? Yo cuando era chiquita quería hacer otras cosas, pero después fui dándome cuenta de que era mujer también, de que era una niña, ¿no? Y de que mi mamá, mis abuelas, en mi historia personal había cosas que nos hacían daño. Y luego, claro, creciendo me di cuenta también del medio masculino, como decía Patricia, en que yo me desarrollaba en los estudios, en todo, ¿no? Y más bien fueron antimodelos toditos esos, ¿no? El intelectual alfa, el profesor macho, el intelectual autosuficiente, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces tuve muchos antimodelos, por eso me volví lo que me volví, ¿no? Porque hay que, claro, había que, ahora me di cuenta que había que desmasculinizarse y desmasculinizar ese mundo en el que yo habito, que es la universidad, las humanidades, la literatura, que son mundos muy letrados y por tanto en comunidades definidas por el intelecto siempre hay mucha arrogancia y parecemos muy seguros, ahí sí en masculino, de lo que hacemos, ¿no? Y más bien para mí el camino tuvo que ser de desaprender esa seguridad de quien piensa que está resolviendo todo el tiempo al pensar o al escribir, más bien exponerse, no dudar y empezar a registrar otras cosas que me interesaba registrar. Entonces fue por ahí que empecé a encontrar otros referentes después que vienen todas del feminismo y del mundo de las mujeres. ¿Algún y lo nombre? empecé a combinar con es que son muchísimas también, no es bien difícil definir, pero han sido otras mujeres, colegas, compañeras de estudios que estaban en otros procesos con mucha mayor lucidez que yo, que empiezan a crear contagios. Entonces en realidad sí es como la transformación o los procesos de adquisición de conciencia de género son siempre muy colectivos. Por eso a mí siempre me parece que el referente también no puede ser así, es siempre colectivo, porque vienen contagios y experiencias de muchos lugares distintos, ¿no? Y también están las otras referencias que están todo el tiempo diciendo que el mundo tiene que sostenerse como está en su status quo. El Estado lo dice y nos lo demuestra todo el tiempo por medio de la represión, del retroceso de derechos, etcétera. Estamos en un auditorio que pertenece también al Estado y por eso es muy importante decir, no lo digas muy duro, ¿no? Entonces, si la academia lo dice, eso uso la palabra academia, entonces son como instituciones que sostienen el status quo y somos las mujeres las que siempre estamos diciendo ese es un status quo que más bien hay que ir desmontando. Y esa también son referentes, la verdad, muy colectivos, son muchísimos, ¿no? Entonces sería injusta de individualizarlos. Ana Cris,
tus referentes? Bueno, yo comencé a trabajar en el tema de derechos humanos más bien por una experiencia personal. O sea, porque cuando yo era muy jovencita, tenía 19 años, tuve un embarazo que no deseaba y tuve un aborto. Y comencé a pensar por qué otras mujeres no podían tener el acceso al mismo tipo de aborto que tuve yo, que era un aborto feminista, que fue un aborto cuidado. Y comencé a trabajar justamente para que las mujeres diversas pudieran tener ese acceso. Y creo que más bien fue un proceso inverso. Fue en ese camino que fui conociendo a otras mujeres defensoras de derechos que creo que han marcado mi vida, que son mujeres cotidianas, estoy de acuerdo con eso, con la Cris. O sea, son mujeres, muchas están aquí y han hecho un montón de trabajo en el marco de los derechos humanos y nos han ido marcando las militancias a todas y nos han ido hecho repensar lo que hacemos, mirar cómo los vinculamos con otras cosas. Aquí podría nombrar, creo que a todas las que están en el auditorio, a la Elsie, al Alex, a la Margot, a la Clarita, a la Gina, a la Gardenia, o sea, un montón de gente con la que hemos ido, a la Rocío, reflexionando, a la May, conjuntamente con la que hemos ido viviendo los procesos, acompañando los procesos, y creo que nos ha ayudado a repensarnos a todas colectivamente, porque la defensa de los derechos humanos tiene que ser una defensa colectiva. Y yo creo que otra cosa que me marcó a mí muy fuertemente fue el acercamiento con el feminismo. O sea, el conocer el feminismo como una filosofía de vida, que tiene que ver con sí transformar el mundo, transformar el exterior, juntarse con otras para hacerlo, pero también con transformarte a ti misma e ir deconstruyendo cada una de tus prácticas. Y ahí podríamos nombrar a miles de referentes en la literatura, en las ciencias que nos han marcado, pero creo que como lo más concreto han sido mis compañeras de trabajo, mis compañeras de Vivas, la Rosita, la Anaís, toda la gente con la que activamos continuamente, la Zoila, las compañeras de Amazónicas, la NEMA, que con toda su fuerza van generando en nosotras mucha fuerza para seguir, pero además para replantearnos las cosas que vamos haciendo y para hacer que este sea un proceso dinámico de la defensa de los derechos, ¿no? Juntas, colectivizando y tratando de ponernos en cuestión todo el tiempo. ¿Y qué sueño tienen las defensoras? Es decir, si es que nos cuentas o nos compartes algún sueño que dices, yo he soñado con esto, así muy en concreto, muy desde mi lucha, y que mi lucha tiene que dirigirse a eso y materializar algo muy concreto. ¿Cuál es esa utopía que como defensora tienes? Bueno, yo creo que transformar el mundo, que es la utopía que todos y todas tenemos. Pero creo que lo que hemos ido comprendiendo también en el camino es que esta es una transformación que se va haciendo también desde lo micro. Cuando uno comienza a militar, a ser defensora, uno quiere transformarlo todo. Y luego vas comprendiendo que es en las pequeñas cosas, en los casos, en los cambios cotidianos, en los acompañamientos concretos, que también el mundo se transforma. Entonces sí creo que la utopía va a ser siempre generar un mundo mejor para todos y todas, donde no haya sexismo, donde no haya racismo, donde podamos, o sea, no haya extractivismo. Ya sé que es mucho soñar, pero creo que es algo que vamos construyendo también cotidianamente con todo el trabajo que hacemos. O sea, la lucha es también un camino, y yo creo que la utopía también es un camino, y es algo que uno va aprendiendo también mientras va caminando, que no hay un lugar al que llegar, sino que se va haciendo ese lugar desde el ir caminando. Y creo que la lucha es eso, es transformar este mundo capitalista, patriarcal, y lograr que haya un mundo donde realmente haya justicia, donde realmente haya reparación, donde realmente haya memoria, pero además donde ni siquiera necesitemos eso porque tenemos un mundo igualitario, con respeto a los derechos de todos y todas, donde todos y todas somos iguales, ¿no? Y creo que esto es algo que se puede lograr en la construcción cotidiana. Creo que siempre con las utopías lo que nos pasa es que las vemos muy lejanas, pero si fuéramos capaces de bajarnos del esclavismo, de cambiar un montón de otras cosas, creo que eso también es posible, que tiene que ver con el trabajo cotidiano y también con ser capaces de ser pacientes. Y eso implica ser constantes también, darnos cuenta de que esta es una lucha para toda la vida y que quizás muchos de los cambios no los vamos a ver nosotras, pero los vamos a construir conjuntamente con otras que seguirán viniendo. Cris, igual, ¿cuál es tu sueño, utopía? Yo soy muy pesimista siempre, pero también pienso que aquí estoy sentada, ¿no? ¿Para qué invitar? Pero la desesperanza también es un imperativo ético, ¿no? Porque es actuar contra el Estado, contra la desigualdad, y yo sí actúo, pero ese contra, ¿no?, propone ¿no?, algo al final, o sea… Claro, que es transformar el ¿cuál presente. es ese? Es transformar el presente, ¿no? Por eso a mí, si el orden de lo utópico eran estas también revoluciones de inicios del siglo XX, ¿no?, donde la utopía estaba muy presente. Y luego en los 60 las revoluciones feministas, las mujeres negras en Estados Unidos decían la revolución es ahorita. La revolución en estos últimos años en Ecuador perdió todo significado, la palabra no se cayó, su valor cayó. Pero en los 60 las feministas negras en Estados Unidos dijeron la revolución es ahora y ya no vamos a esperar, porque nos están violentando, nos están
metiendo a la cárcel y nos están racializando para legalizar la violencia, que es lo que hacen los estados. Entonces dijeron, la revolución es ahorita y ya no vamos a esperar, ¿no? Está a la vuelta de la esquina. Y yo creo que es una urgencia que sí hay que rescatar, es que es transformar el presente en los términos en que lo han descrito Patti y Ana y en que lo trabajan todas las compañeras que están aquí presentes y que se han convertido en compañeras por tragedias personales inenarrables, donde el Estado tiene siempre una responsabilidad. Y eso sí hay que decir. Entonces hay que transformar el presente incluso contra esas fuerzas macabras del poder, ¿no? Patti, y a ti te voy a preguntar también tu sueño, tu utopía, pero también tu logro. O sea, es verdad que esa utopía, ese horizonte está ahí lejano, como han dicho Cris, digo, pero también hay algo que ustedes con sus manos, con sus luchas, con sus cuerpos, han logrado. Entonces te pregunto por tu utopía, pero también por aquellos logros que tú digas, esto lo hicimos en conjunto, lo hicimos en este proceso de lucha que llevamos. Bueno, yo tengo varios sueños, pero en realidad sueño con un mundo justo, con un mundo que respete los derechos del otro, pero con un mundo que respete sobre todo a la naturaleza que es parte del ser humano, con un mundo que no destruya el ecosistema amazónico, que no destruya la vida del planeta. Ese es mi sueño más profundo y el sueño de que los pueblos indígenas podamos tener una vida digna, en paz, como guardianes de la naturaleza. ¿Y cuáles logros he tenido? Bueno, podríamos empezar, yo trabajé fuertemente y por ahí en el auditorio está el doctor Mario, para el caso Sarayaco, trabajamos muchos años, yo no soy abogada, apenas soy bachiller, pero trabajamos muchísimo en contacto con los abogados y el caso Sarayaco me llevó a conocer mucho sobre el tema de derechos y logramos ganar al Estado. Yo siempre digo, pusieron un peso muy grande sobre mí, el pueblo. Yo fui traductora de la corte, tuve que preparar a los otros testigos y tuve que hacer la primera testiga que escuchó la corte y hacer el petitorio final. Al final yo creo que ahora pensándolo, es el único momento que sentí un miedo de tener un peso muy grande del destino de un pueblo, mucho más que los otros compañeros sobre mí. Eso también ha marcado y bueno, al final no es que me siento contenta porque sé que solo es un peldaño que se avanza. Y ahora he tenido la suerte de llevar el mensaje de conservación de la selva amazónica a muchos espacios internacionales. Entregué la propuesta de selva viviente al Papa Francisco para que empiecen a ver desde otra perspectiva lo que es el cuidado de la naturaleza. Y así lo he ido llevando a muchas personalidades mundiales mi mensaje y yo creo que eso es una forma de tratar de sensibilizar desde otros espacios. Y pienso que esos son pequeños logros que tal vez no son grandes, pero que sí son importantes para empezar a caminar. Creo que son bastante grandes y han marcado muchísimo la historia, además de la defensa de los derechos en el país. Cris y Ana Cris, brevemente sus logros que digan, no sé, aquí yo he, no sé, dejado una huella o se ha marcado un hito, no solo individual, no sé, como ustedes dicen, también colectivamente. Yo siempre, a mí me cuesta hablar de logros también porque a veces, y tenemos que autocriticarnos, ¿no? El lenguaje de los derechos humanos también tiene una deriva neoliberal que tiene que ver con el lenguaje del éxito, ¿no? Entonces el logro a veces se ve como si hubiéramos tenido éxito y en realidad a mí me importa mucho pensar en nuestras conquistas, ¿no? Hay conquistas que vienen de ir contra la corriente de sociedades que quieren permanecer en un status quo y hay conquistas, justo ayer con una colega estábamos hablando de los indicadores del Causa Izacha, por ejemplo, y ella me estaba explicando a mí qué indicadores hay y cómo han transformado y han interpelado el mundo del derecho, cómo también los usos alternativos del derecho cuestionan el uso liberal de los derechos humanos. Ante la llegada del fascismo eso es fundamental. Entonces ahorita yo creo que una de las conquistas que hay es justamente no dejar que el Estado o el mercado capturen nuestros lenguajes porque nos vamos a quedar sin palabras, ¿no es cierto? Hay que reinventarlas todo el tiempo y eso está pasando en todos los frentes. El feminismo ha transformado el lenguaje del derecho, lo ha interpelado, ¿no es cierto?, sobre todo en sus derivas liberales o cómplices de fascismos, por ejemplo, el derecho a favor de las minorías, el derecho a favor de las clases oprimidas, todas esas son conquistas que vienen de haber puesto el cuerpo, ¿no? Entonces creo que una conquista es ya, a veces, porque siempre retrocedemos, por eso me da miedo a mí siempre hablar de eso, pero es una gran conquista es lograr poner el cuerpo sin que nos maten, por ejemplo, para poder seguir luchando, ¿no? Yo creo que, o sea,
comparto igual con la Cris, pero creo que una de las cosas más importantes que hemos hecho es que logramos ser cada día más. Y me parece que ese es como, no es un logro individual, sino un logro colectivo. Creo que hemos logrado reinventar un montón de sentidos sobre la lucha, sobre la militancia, que hacen que cada día más gente quiere estar de este lado y quiera luchar. Y creo que eso es como muy importante, porque a pesar de que somos muy pocas las que nos visibilizamos, creo que en este sentido de colectivizar, vamos rompiendo también esta idea de los liderazgos únicamente individuales y nos vamos convirtiendo todas en transformadoras de procesos. Y me parece que ese es como un logro súper grande de las militancias feministas, de las defensoras de derechos, que logramos interpelar a más mujeres cada vez y logramos ser cada día más quienes estamos defendiendo derechos humanos y también a más hombres, ¿no? Y creo que eso es fundamental, porque estamos también disputando hegemonía. Y cuando somos más y mientras más nos juntamos y mientras más cosas generamos, logramos que más gente logre mirar lo que estamos planteando, logre también replantearse el mundo. Y creo que eso es como lo más importante de todo lo que hemos hecho, que hemos logrado interpelar a otros, a otras, para sumarse a estas luchas. Y me parece que eso es lo fundamental. Yo les voy a comentar también una infidencia de la organización de este evento. En principio tenía que estar otra compañera aquí, pero lastimosamente tenía que cubrir otros temas de trabajo y no pudo. Y yo, cuando organizamos esto, dije, yo quiero hacer ese conversatorio, yo quería estar aquí. Creo que la situación y el universo conspiró para que yo pueda estar en este momento con las compañeras que están aquí, y realmente créanme que me siento muy honrado de estar compartiendo esto con ellas, y les digo así muy sinceramente desde la humildad, creo que las tres son mujeres que inspiran mucho desde la defensa de los derechos, desde sus historias, desde sus luchas, desde la tenacidad, tanto desde la palabra, en la Amazonía, en la lucha por los derechos sexuales. Creo que es algo que mueve mucho y motiva mucho. Para cerrar esto, obviamente les voy a pedir a ellas que lo cierren, obviamente no lo voy a cerrar yo, sino les voy a pedir a ustedes que abiertamente nos digan unas últimas palabras. Estamos nosotros en este momento en la Defensoría del Pueblo tratando de hacer un cambio institucional de esta Defensoría del Pueblo, acercarla nuevamente a la gente. Buscamos que nuevamente los derechos tengan la importancia que deben tener, por eso queremos que sea un tiempo de derechos, pero que sea un tiempo de derechos que piensa sobre todo desde las defensoras de derechos humanos. Y en ese sentido, no sé, más bien pedirles a ustedes justamente que cierren este espacio con, no quisiera llamarle mensaje porque me suena al púlpito del domingo y eso es lo que menos queremos, sino desde ustedes, desde su sentir, no sé, un mensaje a todos quienes estamos en los derechos humanos, hombres, mujeres, niños, niñas, adolescentes, etcétera, desde nuestras diversidades. ¿Cuál es ese mensaje que ustedes podrían dejar en esta tarde? Quien quiera empezar. No voy a determinar yo quién empieza, sino más bien ustedes. Libremente. Bueno, les damos un momento. Bueno, empiezo yo. Bueno, yo creo que el mensaje más importante es que todos y todas podemos hacer el cambio, creo yo, e invitarles a que se sumen a esta lucha, que es una lucha cotidiana, que es una lucha que implica apostar la vida para la construcción de otro mundo donde todos y todas tengamos derechos, un mundo igualitario, un mundo no capitalista, no patriarcal, y creo que esto tiene que ver con un trabajo concreto, personal, pero además colectivo y hacia afuera, ¿no? Entonces creo que ese sería sobre todo lo que yo quisiera decir, e invitarles a todos y a todas a sumarse. Hay mucho que hacer y cada uno y cada una puede aportar desde el lugar donde está. A ti o Cris. Cris. Yo reconocer la presencia de decenas de mujeres que están aquí, de un montón de generaciones, y en realidad las que hemos ido llegando no habríamos llegado a ningún lugar si no estuvieran ustedes, compañeras, de ahí. Han puesto el cuerpo por décadas, ¿no? Y por muchos años, y en muchos casos por cosas que hubieran querido que jamás pasaran y que sin embargo las han activado políticamente. Y reconocer eso también a mí me parece fundamental, porque sin eso y sin haber trabajado a favor de sujetos concretos, de personas concretas, estaríamos hablando simplemente en lo abstracto, no en la comprensión liberal de los derechos humanos, que está también permitiendo que llegue el fascismo a todos los lugares donde está llegando. Entonces, sin hablar, sin tomar posiciones políticas como las que ustedes han tomado, estaríamos realmente hablando retóricamente en la abstracción. Así que reconocer la presencia de ustedes que están acá, que son una parte de las cada vez más que somos ahora, gracias a la lucha y a los caminos que nos han abierto ustedes.
Pati. Yo decir que cada una de las personas que están aquí saben que cuando uno empieza no sabe hasta dónde va a llegar. Uno mismo no sabe la capacidad que uno puede tener a afrontar las cosas. Y así es como nos hemos arriesgado las mujeres amazónicas. Un día Margot, Zoila y todos ellos dijeron, nos vamos a Quito caminando, así sea 3 mujeres, y logramos llegar 200. Entonces, es la decisión que tomas en ese momento que marca la diferencia de cómo vas avanzando. Y ahora las mujeres amazónicas están luchando en cada frente, son muy lindas, están de varias nacionalidades, son líderes de base que salen a protestar y a defender su territorio. Entonces, solo decirles que uno, mientras no se atreva a decir esto lo hacemos y no me importa lo que va adelante, porque vamos a ir avanzando, no va a saber qué mismo es al final. Y al final casi nunca llega, porque siempre estamos en camino. Muchas gracias. Gracias. Un aplauso. Bueno, de parte mía y de todos quienes hacemos la Defensoría del Pueblo, pues agradecerles muchísimo y de corazón, no solamente por su presencia aquí, Pati, Cris y Ana Cris, sino por esas luchas cotidianas, ¿no? Que creo que son esas luchas relevantes y que el día de hoy queremos reconocer, sobre todo a las defensoras de derechos humanos. Muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Les damos un último aplauso, por favor, a las compañeras. A partir de mayo del 2018 recibí el encargo de conducir la Defensoría del Pueblo del Ecuador. Y este encargo lo asumí con la responsabilidad de contribuir para que esta institución sea una institución independiente, participativa, desconcentrada y que sobre todo esté encaminada al cumplimiento de los mandatos constitucionales de protección y promoción de defensa de los derechos humanos. El trabajo de las direcciones nacionales a nivel central y sobre todo el trabajo de las direcciones provinciales ha sido el motor que ha permitido impulsar la protección de los derechos humanos de personas individuales, de pueblos y colectivos, de nacionalidades y sobre todo de la naturaleza. Bajo este marco es mi deber informar sobre la labor que han realizado cada una de las defensorías del pueblo en provincias a través de las delegaciones provinciales en el año 2018. Una de las cosas que mayor preocupación nos ha deparado en estos últimos tiempos son en torno a los derechos de la naturaleza, específicamente en la acción de protección donde los jueces resuelven la suspensión de la explotación minera en Río Blanco y nosotros estamos encargados de hacer el seguimiento del cumplimiento de la sentencia. La delegación de Bolívar ha iniciado una serie de acciones. El primero es el fortalecimiento de las organizaciones de base a través del Consejo de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de la Naturaleza recientemente nombrado. Este consejo trabaja en 3 temas fundamentales. El primero son los conflictos socioambientales, la violencia de género y el tercero es la justicia indígena. En los monitoreos de frontera que se han realizado desde septiembre de este año, hemos identificado 80 casos paradigmáticos sobre vulneraciones del derecho a la identidad, educación, libre movilidad y trabajo a las personas en condición migratoria. Hemos dado una especial relevancia al problema más grave que existe en la provincia, que es el de la explotación de recursos naturales no renovables. En este marco hemos llevado adelante una acción de protección ante los jueces de Sucumbíos en competición con la comunidad Cofán de Sinangué por 52 concesiones que sumaban más de 32.000 hectáreas entregadas a empresas privadas para explotar oro. Gracias al trabajo coordinado tanto de la comunidad, de la Defensoría del Pueblo y de las organizaciones sociales, la Iglesia, autoridades locales, hemos ganado esta acción, lo que impedirá el desarrollo de esta minería durante los próximos años. Las quejas más frecuentes es por ventas engañosas de cocinas de usuarios, situación que desencadena altas quejas en materia de usuarios contra la CNE, quejas de las cuales se han atendido y solucionado de 306 casos el 80%. En lo que respecta a derechos de la naturaleza, estamos interviniendo 2 problemáticas, siendo estas, por una parte, fumigaciones aéreas en plantaciones bananeras
y por otra parte la posible existencia de cultivo de soya transgénica, ante lo cual se han realizado inspecciones in situ en varios cantones de la provincia y se han aperturado expedientes defensoriales a fin de que se restituyan posibles derechos vulnerados. En cuanto a protección de derechos humanos se refiere, el seguimiento realizado a los defensores perseguidos por el Estado en el caso Manquins, por el que se abrió 31 expedientes, 5 se encuentran con sentencia, todas con sobreseimiento o absolutorias, 11 con solicitud de archivo por parte de Fiscalía y 15 sin ninguna diligencia pendiente. Dentro de los principales problemas en lo que refiere a violaciones de derechos humanos en la provincia de Pastaza están básicamente la persecución de los defensores de derechos humanos, en virtud de que al estar en una provincia donde se encuentran 16 bloques petroleros, se encuentran problemas de minería y se encuentran también problemas de hidroeléctricas en territorios ancestrales de nuestros pueblos y nacionalidades, donde no ha existido una consulta previa, libre, informada, donde no ha existido una consulta ambiental adecuada de acuerdo a los estándares internacionales que refieren el convenio 169 de la OIT. Un avance importante en 2018 fue la creación de los consejos nacionales y provinciales de la Defensoría del Pueblo. Estos consejos son espacios de participación de la sociedad civil. Es el contacto de la Defensoría del Pueblo con la visión y las opiniones de personas de larga trayectoria y reconocidas en cada una de las provincias por su trabajo en la defensa y promoción de derechos. Sin duda, este es un logro importante para estos procesos de observancia y diseño de estrategias conjuntas que contribuyan a la garantía efectiva de los derechos humanos en cada una de las provincias. Pero todavía hay un camino por recorrer, un camino que permita consolidar a esta institución como una institución fuerte, sólida, independiente, participativa, desconcentrada y que mantenga y fortalezca sobre todo ese lazo con la sociedad civil. Ese lazo que es tan importante porque nos permite caminar juntos por una sociedad más humana, más justa y una sociedad encaminada a la dignidad, bajo el postulado de que la dignidad tiene que volverse costumbre. Cambiar una cultura institucional no sucede de la noche a la mañana, es un camino que hay que recorrer, como decía la defensora. Queremos hacer un reconocimiento también a los equipos de la Defensoría del Pueblo del Ecuador que trabajan actualmente en todas las 24 provincias del país, pero que sobre todo reconocemos el camino que todavía nos queda por andar. Los desafíos son gigantes, la Defensoría debe seguir siempre para adelante, siempre ampliando su trabajo y siempre mejorando. En todos los países y a lo largo de la región latinoamericana destellan y se fortalecen procesos individuales y colectivos que luchan para limitar los abusos de poder y exigir el respeto por los derechos humanos y de la naturaleza. Lamentablemente, vivimos en la región donde más ataques se cometen en contra de defensoras y defensores, y pese a eso, ellas y ellos siguen actuando, siguen organizándose, siguen resistiendo. Las mujeres defensoras asumen estas luchas no solo contra los abusos de poder que provocan los estados, a la par enfrentan a un sistema patriarcal que pretende deslegitimarlas y silenciarlas por ser mujeres y por defender derechos humanos. En este tiempo de derechos, la Defensoría del Pueblo de Ecuador reconoce públicamente a 5 mujeres defensoras de derechos humanos y de la naturaleza, por su trabajo valiente y su compromiso con sociedades más justas y humanas. En esta ocasión, por tratarse de este primer reconocimiento a defensoras y defensores de derechos humanos, este concurso se basó en una consulta interna que se hizo en la este reconocimiento, se basó en una consulta interna que se hizo con las direcciones generales de la Defensoría del Pueblo del Ecuador y en consulta con algunas de las organizaciones del movimiento de mujeres. En este momento vamos a hacer el reconocimiento a 5 mujeres. Vamos a empezar. En este momento pido a Magdalena Masucci, de la Unión Europea, que entregue el reconocimiento Tiempo de Derechos, Tiempo de Defensoras a Margot Escobar. Por favor, Margot.
Margot es una de las mujeres amazónicas que irrumpieron en el escenario nacional para defender la selva frente al extractivismo. Su lugar de trabajo y encuentro fue incendiado. Es un ejemplo de lucha y de convicciones pese a los ataques que ha debido enfrentar. Les pido un fuerte aplauso. Buenas noches a todos y a todas aquí presentes. Permítanme expresar unas pocas palabras sentidas desde mi corazón. Este presente en verdad lo recibo en reconocimiento a tantas mujeres que he conocido a través de mi vida y de las que he recibido la motivación, su ejemplo, desde Dolores Cacuango, Tránsito Maguaña, Mamá Corina, de Sarayacu, Mamá Bacha, la compañera Cristina, y así tantas mujeres que han luchado y siguen luchando, como son las mujeres amazónicas, frente a las políticas extractivistas del Estado, que pese a las amenazas, pese a las insistencias que hemos tenido, no declinamos y no vamos a declinar, porque lo que se ama, se defiende. Y eso lo haremos hasta el final de nuestras vidas. Permítanme en esta noche cálida gritar una vez más: ¡viva la naturaleza! ¡Viva los pueblos y nacionalidades indígenas! ¡Viva la Pachamama, carajo, por siempre! Ahora pido a Ralvo Etzel, en representación de la GIZ, entregue el reconocimiento Tiempo de Derechos, Tiempo de Defensoras a Alexandra Córdoba. Buenas noches con todos. Gracias a todas las personas que me acompañaron este día, que nos acompañaron este día, a las mujeres defensoras de derechos humanos. Si bien es cierto, al inicio dijeron que son 70 años que conmemoramos los derechos humanos, 20 años de defensores y defensoras de derechos humanos, 10 años de la Constitución del Ecuador. Pero también son 5 años y 6 meses de una lucha inclaudicable contra un Estado indolente que no nos da la respuesta de verdad y justicia de nuestros seres queridos desaparecidos. Son 5 años y 6 meses de vulneración de derechos, de verdad, de justicia, de memoria y sobre todo de libertad, de seguridad y vida, que son deberes fundamentales que el Estado ecuatoriano debe precautelar para con sus ciudadanos. Sin embargo, el Estado ecuatoriano sigue vulnerando cada uno de esos derechos. Son 5 años y 6 meses que el Estado ecuatoriano, que sus funcionarios y servidores públicos han vulnerado el nombre y la reputación de mi hijo David Romo Córdoba. Todos están conscientes de la violación de derechos humanos. Cada uno de sus funcionarios, de esos servidores públicos que olvidaron para qué están en esos puestos. Lamentablemente, 5 años y 6 meses que no hubo una Defensoría del Pueblo que esté encaminada a salvaguardar los deberes, los derechos fundamentales de las personas. Ahora tenemos una nueva defensora
y es gracias a la doctora Gina Benavides, una mujer intachable, una mujer que ha sabido comprometerse con el pueblo ecuatoriano, con sus ciudadanos, y sobre todo ha sabido poner en alto su trayectoria de defensora de derechos humanos. Esa trayectoria que no la ha manchado el poder, el estar en una institución pública, como ha sucedido con otras personas, que más ha servido, que más ha valido ese puesto político en el que están. David Romo es uno de tantos desaparecidos, pero hay más de 3,000 personas que están desaparecidas hasta el día de hoy, sin que el Estado nos dé esa verdad y esa justicia que tanto anhelamos. En el mes de junio, el señor presidente pidió a la Defensoría del Pueblo, dentro de los 4 casos que fueron polémicos dentro de la época del correísmo, que el caso de David sea tomado en cuenta y que sobre todo la Defensoría del Pueblo haga un análisis de este caso. Lo hizo, y justamente en agosto de este año, la Defensoría del Pueblo entregó ese informe. Ese informe está plasmado de todas las irregularidades, de todas las negligencias de funcionarios y servidores públicos. Todas y cada una de estas omisiones, de estas irregularidades, las he denunciado desde que desaparecieron a mi hijo. Pero ahora hay un precedente, porque es una institución del Estado la que corrobora todas mis denuncias y mis exigencias. Queda un precedente no solamente porque se trate del caso de la desaparición de David Romo. Este precedente va más allá, porque una institución del Estado, una institución que está encaminada a salvaguardar los derechos de las personas, los derechos humanos, corrobora todo lo que yo le he dicho y plasma también cómo se manejan los casos de desaparición y todas aquellas malas actuaciones de funcionarios. Doctora Gina Benavides, a su equipo de trabajo de la Defensoría del Pueblo, les estoy muy agradecida por ese informe, pero no solamente por ese informe, sino porque ustedes supieron hacer un trabajo correcto, porque ustedes supieron ser esos servidores, esos funcionarios públicos que se deben a cada uno de los ecuatorianos. Lamentablemente el señor presidente solo lo ha dejado en un informe, pero yo seguiré exigiendo que el señor presidente, el Estado ecuatoriano es responsable de todas estas negligencias y como parte de esa reparación a las víctimas desaparecidas, en este caso a David Romo y a su familia, nosotros seguiremos exigiendo que el señor presidente y el Estado ecuatoriano conforme un equipo investigador al más alto nivel para encontrar a David, para encontrar a tantas personas que siguen desaparecidas y sobre todo para que el Estado ecuatoriano implemente campañas de prevención, sistemas de seguridad, para que una sola familia no tenga que pasar por esta tragedia que nosotros hemos vivido. Les agradezco por este reconocimiento, pero este reconocimiento va más allá de este evento, porque este reconocimiento es a David Romo Córdoba, que no está aquí, a David Romo Córdoba, que me ha impulsado a seguir en esta lucha, en esta exigencia de verdad, de justicia y memoria, a esta exigencia de que el Estado ecuatoriano me devuelva a mi hijo. Les estaré eternamente agradecidos a ustedes porque esto es un inicio de un precedente que va más allá. Y como el inicio del precedente, en este país tendrán que cambiar muchas cosas, pero esto será el inicio para ese cambio. Porque todos y cada uno de nosotros, todos y cada uno de ustedes, aunque no tengan un ser desaparecido, aunque no tengan un hijo desaparecido, deben tener también esa empatía con cada uno de nosotros, porque el día de mañana también les puede ocurrir a ustedes. Y es ahora que debemos empezar este trabajo de defensores y defensoras de derechos humanos, no solamente por David, por Carolina, por Juliana, por Telmo, por Luis, por Juliana, no solamente por ellos, sino por ustedes, por cada uno de sus hijos, por cada uno de sus familiares, porque en nuestro país no puede haber un desaparecido más. Es hora de que todos nos unamos y sigamos en esta lucha para exigir verdad, justicia y memoria. Muchas gracias.
Alexandra se ha enfrentado al poder judicial y policial en la incansable búsqueda de su hijo David Romo, a los intentos de ocultar la verdad y agotarla con trámites infructuosos. Su lucha es ejemplo de defensa de derechos humanos y a través de ella de todas las mujeres que buscan a sus familiares. Un aplauso en nombre de ellos, por favor. Ahora pido a Rocío Rosero que entregue el reconocimiento Tiempo de Derechos, Tiempo de Defensoras a Patricia Ochoa. Un aplauso, por favor. Patricia Ochoa ha luchado valientemente contra la impunidad tras el crimen cometido contra su esposo, el general Gabel, el poder militar y los encubrimientos. Reconocemos su valentía por sostener la denuncia contra el Estado y exigir verdad, justicia y reparación. Buenas noches con todos y todas. Realmente muy agradecido con la Defensoría del Pueblo. Creo que fue después casi de 8 largos años de lucha con un acceso a la información pública que hizo la Defensoría del Pueblo, que empezó a ver luz al final del túnel en el caso del asesinato del general Gabela. Cuando uno se enfrenta al poder político, cuando uno se enfrenta al poder militar, cuando uno se enfrenta al poder de vendedores de armas, creo que son una de las mayores barreras que existen en este mundo. Lo que les puedo decir es que si en A o B circunstancias se sienten ofendidos por el Estado, se sienten ofendidos en contra de sus derechos, lo único que nos queda y lo único que les puedo aconsejar es resistir, porque solo resistir podemos sobrevivir. Creo que esta década que pasó nos marcó a mucha gente y Alexandra dijo algo muy importante. Hay que presentar precedentes, solo así vamos a cambiar la sociedad. Y esta sociedad, si no hay una verdadera justicia, el Ecuador no va a avanzar. Por eso debemos propender para eso. Tener una justicia que no hubo en el gobierno anterior. Que solo se dedicaron desde una sabatina a juzgar, a sentenciar. Así fue como se sentenció o se abrió una acción judicial en contra de mi esposo por hablar de los helicópteros Druk que no convenía. El presidente de ese entonces, en una sabatina en febrero del 2010, decía que se hiciera una acción judicial a todos los que hablaran mal acerca de los helicópteros Druk. La primera semana de marzo del 2008, mi esposo tenía una acción de la empresa que vendió los helicópteros por $10 millones. Sentencia que la heredamos cuando cruelmente asesinaron a mi esposo frente a mi hija y yo viendo salir a uno de los asesinos frente a mis propias narices. Lo que sucedió dentro de mi casa. Lo único que queremos es ese precedente, que nunca más vuelvan a suceder estos hechos, que nunca más un Estado vuelva a convertirse en cómplice, hasta forjando informes, haciendo desaparecer verdaderos informes para evadir la responsabilidad estatal, tanto de las máximas autoridades del Estado como de militares y de sus propios amigos vendedores de armas. Lo único que queremos es precedente, que en la sociedad ecuatoriana se siembre precedentes y que cambie la justicia ecuatoriana. Yo, para mis nietos, para mis hijos,
quiero otra sociedad. Yo era una ama de casa. El rato en que vi a mi marido tendido en el piso, decidí que eso no se iba a quedar así, que iba a luchar hasta el fin para encontrar a los responsables de lo que le habían hecho a mi esposo. Por eso, lo único que les puedo decir es resistir hasta el fin. Solo resistiendo podremos sobrevivir en esta sociedad. Muchísimas gracias. Gracias a la Defensoría del Pueblo. Ahora pido a Paulina Murillo que entregue el reconocimiento Tiempo de Derechos, Tiempo de Defensoras a Elizabeth Rodríguez. Elizabeth, mujer que nos da lecciones de constancia y valentía en la búsqueda de su hija Juliana Campoverde, se ha enfrentado al poder de la Iglesia y a los intentos de una impunidad negociada. En este año, después de varios años, se ha avanzado para intentar no dejar impunidad en este caso. Un fuerte aplauso, por favor. Buenas noches con todos los presentes. Tengo el grato honor de dirigirme a ustedes que conforman Defensoría del Pueblo. Agradezco el reconocimiento que me hacen, pero quiero manifestarles que mi lucha no ha sido sola. La lucha ha sido de todos los familiares y amigos que conforman ASFADEC y otras organizaciones como INRED, Covidefen y Luna Roja, que se han unido a mi ardua y continua lucha para la búsqueda de mi hija Juliana, y los familiares que buscan a sus desaparecidos que por años no han regresado a casa y no se silencian ante la falta de operatividad del Estado. Hoy son 2.347 días que no hemos parado de buscar a mi hija Juliana. Y sin duda el premio más grande que el Estado me haría es devolverme a mi Julie. Yo creo que en mi vida merezco la verdad, pero seguiré luchando día a día hasta que me devuelvan a mi hija Juliana y hasta que los culpables de la desaparición, presumiblemente de su muerte, tengan la condena más grande que ellos mismos se buscaron. Y también quiero recordarle al Estado que este reconocimiento no sería necesario si cumpliera con sus obligaciones, si se protegiera debidamente a las mujeres, si hubiesen políticas públicas concretas para prevenir las desapariciones, si se garantizara que una vez ocurridas las desapariciones, la Fiscalía y la Policía actuaran oportunamente. E incluso la propia Defensoría y a quien yo he pedido la vigilancia del debido proceso, y después de múltiples pedidos, hasta el día de hoy no me han entregado por escrito un solo informe sobre la situación del debido proceso, y nunca se pronunciaron cuando pasaron más de 10 fiscales sin haber hecho absolutamente nada efectivo por encontrar a mi hija Juliana, pese a que tenían elementos suficientes en sus manos y además elementos que fueron solicitados, requeridos, aportados por la propia familia o por mi abogada, y gracias al impulso que hemos dado a este proceso. Es por eso que hoy quiero hacerle un pedido muy puntual, doctora Gina Benavides, que se una a nuestra incansable lucha por la búsqueda o para encontrar a mi hija Juliana, y los muchos desaparecidos y desaparecidas que no les dejaron regresar a casa. Muchísimas gracias, le agradezco, doctora.
En este momento pido a la hermana Elsie Monge de la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos que entregue el reconocimiento Tiempo de Derechos, Tiempo de Defensoras a Yadira Aguagayo. Yadira ha enfrentado el miedo, la espera, la tristeza y la despedida con la dignidad y la tenacidad de una mujer luchadora y defensora de los derechos de todas y todos. Ha ratificado que la verdad es una condición indispensable para la no repetición de hechos tan trágicos. Reconocemos en ella su lucha junto a la de familiares, amigos y periodistas de Paul, Javier y Efraín. Nos faltan 3. Yo me siento muy honrada de recibir este reconocimiento junto a Alexandra, a Patricia, a Margot y Elizabeth, porque estas mujeres son las que nos enseñaron a ser fuertes, a ser valientes, a no sucumbir frente al miedo, frente a las amenazas y frente al terror. Me siento muy, muy honrada de compartir este reconocimiento con ellas, porque de ellas yo he aprendido. Al mirar su lucha, al mirarlas todos los días sin claudicar, cuando tuvimos que enfrentar el secuestro, la desaparición, el asesinato y ahora el camino hacia la impunidad que el Estado quiere forjar alrededor del secuestro y asesinato de Javier Ortega, Paul Rivas y Efraín Segarra, solamente puedo pensar en esas palabras de Patricia sobre la resistencia. Solamente puedo pensar en el amor incondicional de Alexandra y en sus ganas de no dejarse acallar. Solo puedo pensar en Margot y en su lucha por esas voces que a veces son silenciadas en los entornos amazónicos, como lo son ahora las voces que son silenciadas en la frontera en Esmeraldas. Pienso también en Elizabeth, en alguna ocasión que nos abrazamos juntas cuando la acompañamos a la audiencia de personas desaparecidas en la CIDH, y en la firmeza de sus palabras para buscar memoria, verdad y justicia por su hija. Creo que he aprendido de ellas y esta sociedad también ha aprendido de ellas a no claudicar, a no callarse, a no dejarse pisotear. Cuando uno, a veces sin querer, se convierte en defensor de los derechos humanos y además de eso es mujer, tiene que enfrentarse no solamente a la impunidad y al silencio, sino también a las barreras del género y al patriarcado que existe en este país y que coloca una barrera mucho más grande a las voces de las mujeres. Sin embargo, es también un honor que este año la Defensoría del Pueblo haya definido la temática de su reconocimiento como el tiempo de las defensoras, porque está demostrado que en este país las mujeres no tenemos miedo y no nos callamos. Quiero agradecer cuando todo esto empezó, hubo muchas voces que se sumaron a nuestra lucha y quiero ahí, y ha sido una grata sorpresa recibir este reconocimiento de manos de la hermana Elsie Monge, porque nunca puso en duda el apoyo de la CEDU hacia nosotros. Me causa muchísima gratitud mirar aquí a Francisco Hurtado, que fue una de las primeras personas que se puso en contacto con nosotros para ofrecernos en medio de la turbulencia y de las pocas certezas que teníamos, un poco de su conocimiento y de su experiencia para que pudiésemos solventar esos días. Vi a la entrada Harold Burbano, quiero agradecérselo, quiero agradecerle a la gente de INRED, quiero agradecerle a la gente de Fundamedios por haber estado a nuestro lado y seguir a nuestro lado en esta lucha, pero principalmente quiero agradecerle a los familiares de Paul Rivas, de Javier Ortega y de Efraín Segarra. Juntos hemos creado un colectivo en el que ahora también están presentes los periodistas, los trabajadores de la comunicación alrededor de ese maravilloso colectivo que se llama Nos Faltan 3 y que trabaja para que no nos vuelvan a faltar ni uno solo más. Quiero agradecerles porque cada día, cuando me he caído, me han sabido levantar, porque cada día han sabido tener palabras de consuelo y de gratitud para mí.
Quiero agradecerle a mi equipo de trabajo, a ese maravilloso equipo de Rodríguez Buduán, que sin ellos no hubiese podido sobrevivir a este año. Yo se los dije hoy en la mañana, pero su paciencia, su cariño, el solo hecho de abrirme la puerta del trabajo todos los días y mirarme con sus rostros sonrientes ha sido para mí la prueba irrefutable de que el trabajo en la comunicación tiene que ser un trabajo humano y tiene que ser un trabajo sensible, pues de otro modo no podríamos hacer lo que hacemos. Quiero terminar estas palabras dedicándole este reconocimiento a mi familia, a mi madre, que fue la que me enseñó a ser como soy. Ella siempre me dice que quisiera ser como yo soy ahora, pero yo le digo en esta noche a ella que ella me enseñó a ser como soy. Quiero dedicarle este reconocimiento a Guadalupe Bravo, la madre de Paul Rivas, porque también es mi madre, porque seguimos siendo madre e hija, porque su secuestro y asesinato no ha terminado con nuestros lazos. Quiero agradecerle y dedicarle este reconocimiento a mis hermanos Paul y Fanny, porque en los peores momentos me levantaron, me bañaron y me vistieron para que yo pueda continuar en mi lucha en la Plaza Grande. Quiero dedicarle este reconocimiento a mi nuevo hermano Ricardo Rivas y Patricio Rivas y a mi cuñada Ana Mercedes. Quiero dedicárselo también a Carolina Rivas, hija de Paul Rivas, porque en sus ojos veo la fuerza de su padre y profundamente y de todo corazón quiero dedicarle este reconocimiento a mis sobrinos, a Josué, a Romina, a Maite y al que está por venir, porque quiero que en sus vidas no exista la injusticia, porque quiero que sus vidas sean unas vidas de sensibilidad, de humanidad, de amor. Quiero que si en algún momento de sus vidas les toca o tienen que pasar por situaciones como estas, nunca se cansen, nunca se rindan y confíen en que así como el Estado nos da golpes, también hay días en los que gracias a esta maravillosa defensoría encabezada por esta maravillosa mujer Gina Benavides, también puede tener estos actos de reivindicación por Paul, por Javier, por Efraín. Nadie se cansa. Gracias, Yadira, y además les pido, y retomando las palabras de Yadira y de las compañeras que hoy hemos reconocido, las luchas son colectivas y en las luchas colectivas aparecen rostros, pero siempre son colectivas, por las organizaciones de personas desaparecidas, por las organizaciones sociales que luchan contra el extractivismo, por todas las organizaciones sociales que luchan contra la impunidad, por la verdad, la justicia y la reparación, por todas las mujeres defensoras de derechos humanos y de la naturaleza que están presentes en esta sala, les pido un fuerte aplauso, por favor. Bueno, buenas noches con todos y con todas. Vamos a empezar el cierre de este evento. Yo quería empezar contándoles que habíamos pensado que este evento iba a ser un evento de celebración. Y ahora lo que yo siento son un montón de emociones, una ola de emociones, pero que creo que así también son las celebraciones. Empezamos desde la cadencia de un diálogo en este sillón, sin poses, sin reservas, que nos metieron a compartir y a conocer más a nuestras compañeras defensoras. Pasamos a la emoción, a la admiración y al dolor compartido, sobre todo cuando escuchamos las palabras de las compañeras. Más de uno tuvo un llanto contenido en la garganta y algunos no pudieron contenerlo. Y pasamos finalmente a este proceso de revisión de lo que son todos estos casos de vulneraciones de derechos humanos que existen en el país, que son muchos, que podría no ser una buena noticia, que puede sonar un poco a tragedia, pensar que hay tantos problemas, pero que tiene algo de esperanza, y es que en todos esos casos hay defensoras y defensoras que están empezando a reconocerse, que están empezando a encontrarse y a compartir experiencias y formas de trabajo. Tal vez ese es un mensaje también celebrativo, que hay razones para pensar que podemos construir complicidades. Les decía que pensamos esto como una celebración, pensamos en las plantas, pensamos en la música y pensamos también en el símbolo que entregamos a nuestras compañeras. Hemos entregado una pequeña, no sabemos qué nombre darle, no era estatuilla, era un símbolo, pero para quienes no pudieron verlo, sí quiero yo compartir con ustedes que ha sido algo reflexionado. Estamos entregando un pequeño símbolo, que es el símbolo de una mujer con una planta de aire, y que para nosotros esto no evoca otra cosa
que este sentido de cuidado, que esta necesidad de cuidado de la vida y que este papel de las mujeres en ese cuidado. Cuando hablaba de la música que nos ha acompañado, quiero agradecer y pedir un aplauso a Margarita Posada, Cristian Cabrera y Mauricio Ramírez, que nos acompañaron con la música. También quiero expresar un reconocimiento y agradecimiento al equipo de la Defensoría del Pueblo, a Rocío, a todo el equipo que ha hecho posible que esto funcione, que es un montón de gente haciendo diplomas, haciendo invitaciones, entregando invitaciones. No es fácil, a veces conspira contra nosotros, sobre todo los temas electrónicos, se nos cae el correo y sin embargo hemos podido lograr este encuentro. Agradecer a quienes nos acompañaron hasta este momento, a pesar de que sabemos que, digamos que es tarde, agradecer a quienes nos ayudaron a compartir la entrega de los premios y agradecer a nuestras homenajeadas. Yo me imagino que no se agradecen las luchas compartidas, pero sí se agradece el ejemplo que nos dan y por eso un aplauso a nuestras compañeras.